¿Te has preguntado alguna vez qué es el ego? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Para qué sirve? Si realmente tiene una utilidad allí detrás. Y luego también qué es lo que implica actuar a través del ego. No sé si te ha pasado alguna vez que estás hablando con alguien y por lo que sea tú estás tan tranquilamente y por lo que sea pues dice algo que te choca, por lo que sea pues y entonces explotas. Si quieres saber qué es lo que se mueve dentro de esa vocecita que muchas veces tenemos dentro, también qué es y luego también qué es lo que nos implica y también qué aprendizajes podemos sacar de aquí. Y te invito a que escuches este episodio porque te voy a explicar desde mi perspectiva qué es el ego. Vamos a ello. ¿Por qué siento que no encajo en mis relaciones? ¿Cómo puedo dejar de repetir los mismos patrones? ¿Hay otras formas de relacionarme que me llenen? Quiero sentir paz y amor conmigo y quien me rodea. Si sientes que resuena en tu interior, entonces este es tu espacio. Un espacio para interiorizar y descubrir tu esencia, para cuestionar juntos cómo relacionarte en coherencia contigo y con los demás, y así poder transformar tus relaciones en relaciones conscientes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast de Relaciones Conscientes, en el cual, como comentaba, te voy a hablar acerca de qué es el ego y por qué nos dificulta, por qué nos dificulta el camino de nuestra vida y también el tema de las relaciones. Y entonces, sobre todo te lo voy a explicar desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, como yo lo he ido como observando dentro de mí y luego también, dentro de las personas con las que me relaciono y me rodeo. Y luego después también, en base también a las, descripciones que también han ido haciendo, pues a nivel social y así. De hecho, el tema del ego, el concepto de ego, pues ya hace bastante tiempo que ya existe. No sé muy bien la historia de cuándo se remonta y todo esto, pero sí que es verdad que hay muchas corrientes, ¿no?, que lo han estado investigando. De hecho, desde una perspectiva como más de psicología y así, sociología también creo. Entonces, ahí pues como que hablan acerca también del ego, del super yo y de otros temas, ¿no? Es como que de alguna manera como subdividen las distintas perspectivas los distintos como facetas de ese ego, ¿no? Entonces, yo en este caso no me voy a concretar cada una de estas facetas y así, sino que es más como el global, el conjunto, que es lo que en qué nos afecta y qué nos aporta y qué podemos sacar de ello, ¿no? Entonces, sobre todo es lo que te comentaba, ¿no? O sea, yo no tengo la verdad absoluta, simplemente es lo que yo he ido observando en mi propio ser y también en mi día a día y cómo yo me estoy relacionando con las personas que me rodean, ¿no? Y conmigo mismo, porque no solamente con las personas que te rodean, sino también es sobre todo con uno mismo. Cuando, por ejemplo, lo típico de nos fustigamos, es como que nos castigamos, nos culpamos, hemos hecho esto mal, lo hubiera podido hacer mejor, he hecho esto que no está bien, o sea, todas estas como juicios que hacemos hacia adentro y también hacia afuera. Entonces, ya no solamente es esta parte, sino que también afecta en muchas partes, pero esta es una de las que sobre todo como que se ven mucho más. Entonces, también una cosa que también encuentro interesante es acerca de cómo nosotros nos relacionamos con nuestro alrededor, con lo que nos rodea, ¿no? O sea personas, sea objetos, sea la manera como nos relacionamos con nuestro entorno, en base precisamente a esa parte, a ese ego, que sería como una vocecita, ¿no?, que tenemos aquí dentro, ¿no?, que es lo que nos dice lo que está bien, lo que está mal, lo que nos gusta, lo que no, lo que sí, lo que esto está bien, esto está mal, toda esa parte también de juicio, ¿no?, y también y entonces a partir de ello, entonces cuando nos relacionamos con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, yo que sé, puede ser que haya alguien que haya dicho algo que por lo que sea no estamos de acuerdo o no se adecua o no es como nosotros lo percibimos, entonces es como que muchas veces nos ponemos como a la defensiva o nos ponemos como que, uy, no, esto no es verdad, esto no, como que no creo en esto, ¿no? Esto no está dentro de mi mapa mental, entonces es como que esto no es verdad, pum, es como que
de alguna manera como para defenderte de ello, entonces como reaccionas y muchas veces como atacas en esto. Y o sea, básicamente todo ese movimiento interno viene de esta parte precisamente de ego. Entonces, es curioso porque a medida que se va indagando y que nos vamos dando cuenta acerca de qué es este ego, qué es lo que nos, o sea, cómo nos condiciona en base a lo que estamos viviendo, entonces muchas personas, de hecho yo también uno de ellos, digamos que es como que cuando te das cuenta es como yo no quiero esa parte, la quiero fuera, ¿no? Y es como que rechazas este ego y no quieres, porque es como que, guau, es que me está haciendo sufrir, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Pero cuando al fin y al cabo, y es curioso, porque cuando tú estás haciendo ese movimiento, es el propio ego que está como rechazándose a sí mismo. Es como esa parte mental que tienes dentro, que es como que no me gusta esa parte y entonces quiero echarla fuera. Y es como que se quiere echar a ella misma. Y es ahí una cosa también es bastante interesante y bastante curiosa, ¿no? Que nos pasa, no sé en este caso si te ha pasado y si no, probablemente quizá si vas indagando más puede ser que llegues a ese momento. Pero yo encuentro que es interesante también verlo desde otra perspectiva, que es ese ego porque está aquí. Porque si de alguna manera es una cosa mala pues no nos sirve, digamos, porque nos estamos viendo nuestra vida a través de como de ese filtro, como de esa otra visión, que sería como el ego, ¿no? Al fin y al cabo. Es como que, vale, entonces si yo estoy viviendo desde esta perspectiva, pues quizá podría no tenerla y puedes vivir más tranquilo, no sentir como que, pues esta persona me ha hecho daño, esta la otra no, lo que sea, ¿no? Y entonces es como que por eso muchas veces tenemos ese deseo de sacar y salir de este ego. Pero al fin y al cabo, lo que realmente nos aporta ese ego también es el tema de las vivencias y cómo nosotros percibimos nuestro alrededor. Y luego en base a esto, en base también a lo que estaba comentando en otros episodios acerca de nuestras heridas y todo lo que nos ha pasado, acerca de todo ese mejunje de cosas, es como nosotros percibimos nuestro alrededor, o sea, lo que nos envuelve. Y luego después, a raíz de esto, es como nosotros nos relacionamos con las demás personas y con nosotros mismos. Porque precisamente es lo que estaba comentando al inicio de todo, acerca de esto, de yo que sé, haces alguna cosa y por lo que sea, pues ya te estás como fustigando, ya te estás culpando, ya te estás como echando la culpa encima. Sea, por ejemplo, yo que sé, estás haciendo algo y consideras que no eres suficientemente bueno, ¿no? Haciendo esto, o es como que yo no tendría que estar haciendo eso porque, yo que sé, hay otras personas que por lo que sea, pues saben más y entonces, pues es como que yo que tengo que aportar aquí cuando otras personas saben más que yo, ¿no? De hecho, honestamente, a mí me ha pasado también con el tema este del podcast, ¿no? Y era como que yo que tengo que aportar aquí. Pero bueno, al fin y al cabo, no sé, es como que hay algo que sientes dentro que quieres como compartir también y entonces, bueno, pues aquí estoy, ¿no? Pero ya aparte de esto, ¿no? Sobre todo lo que estaba comentando es acerca de ese movimiento interno que te lleva a decir, yo no soy suficiente, ¿no? O he hecho esto mal, o esto lo podría hacer mucho mejor. Y es como que muchas veces, pues esto nos condiciona y no tomamos acciones que quizás sí que nos gustaría hacer por miedo a, pues, quizá lo que puedan pensar también, lo que podamos pensar incluso nosotros de nosotros mismos también. Entonces, toda esa parte, ¿no? Entonces, por la parte de ego, también, o sea, una de las cosas también interesantes de observar es de qué manera nosotros nos relacionamos con las otras personas. Por ejemplo, lo que estaba comentando antes, imagínate que hay una persona pues, que ha dicho algo que por lo que sea pues no nos gusta o no nos sentimos como identificados con esa idea y por lo que sea sentimos como que nos está atacando, ¿no? Aunque no sea verdad, aunque quizá la otra persona simplemente lo está pues comunicando y ya está. Es como que nos sentimos ese ataque, lo que sea, y de manera como de reaccionar, es como que para defendernos, ¿no? De un ataque, de un supuesto ataque, entonces es como que reaccionamos de esa manera. Y, por ejemplo, es interesante porque cuando tú puedes observar ese movimiento que haces de la mente, de decir, ostras, me he sentido atacado por esa persona,
si tú de alguna manera, y ya no solamente con el tema este de que me he sentido atacado por otra persona, sino incluso, por ejemplo, esto que te echas la culpa acerca de alguna cosa que hayas hecho o que no hayas hecho. Lo que encuentro muy, muy importante es poder observar ese movimiento que haces mentalmente, que es esa vocecita que te está como hablando, ¿no? Que es como de, muchas veces es como de, se podría considerar como de niño pequeño, pero no como infantil, sino como de rabieta, ¿no? Esa de como de, no sé qué, me he enfadado, ¿no? Pues has hecho esto o no has hecho esto y ahora me enfado y pues yo no lo hago, ¿no? Como esa rabieta, ¿no? También. Muchas veces cuando vemos esto, ahí es como cuando se hace como más evidente todo ese movimiento del ego, ¿no? Todo ese movimiento de esa vocecita que tenemos dentro, ¿no? Que es como parte nuestra y entonces que de hecho muchas veces estamos como dialogando con ella y entonces ahí es cuando podemos observar esto y si cada vez nos vamos dando cuenta cuál es esa conversación interna, qué es lo que nos dice, de dónde viene, qué miedos lo mueven y así, entonces podemos como empezar a abrirnos y empezar como a observar y luego después, si o sea, precisamente muchas veces nos enfadamos con alguien, cuando por ejemplo nos enfadamos con alguien es porque precisamente tenemos esa reacción también de ego, es como que no me gusta esto que ha dicho, o esto siento que me está atacando a mis creencias, a lo que yo creo, ¿no? A lo que yo creo que es cierto, y ahora me estás diciendo algo que quizá por lo que sea no es cierto, o es cierto, o lo que sea, y es como que lo primero es como que intentas como rechazar esa parte, ¿no? Y quizá es verdad, quizá no es verdad, lo que por ejemplo, yo que sé, imagínate que alguien te está diciendo, pues esto es verdad, o esto no es verdad, o lo que sea, y entonces como que tú reaccionas a eso y es como que, no, yo esto no es verdad, esto, ¿no? O sea, lo que tú estás diciendo no es verdad, es como que me siento atacado y es como que, pues por eso es como que de alguna manera como monto esa defensa, ¿no? Entonces, cuando tú puedes observar todo ese movimiento interno que haces, ya no, o sea, ahora mismo no estoy, o sea, no quiero de hecho que te focalices sobre todo en el tema este de esto está bien, o sea, por ejemplo, cuando alguien me dice algo y me siento atacado o lo que sea y cómo reacciono, no solamente esto, sino sobre todo es el poder observar esa conversación, ese diálogo interno que tenemos, ¿no? En cualquier ámbito, sea con otra persona, sea con nosotros mismos, sea con quien sea, ¿no? Entonces, cuando podemos observar esto, podemos ver precisamente esto que comentaba, ese diálogo interno. Y entonces, cuando lo podemos observarlo, empezamos a poder transitar de ser reactivos a que, por ejemplo, pasa algo a nuestro alrededor, lo observamos y reaccionamos. Y muchas veces es como de manera instantánea, es como que ¡boom! Son, por ejemplo, precisamente esas personas que son como muy reactivas, ¿no? De hecho, yo he sido uno de ellos en su momento, hace años atrás. Yo en su momento pues fui uno bueno, y de hecho, bueno, a veces pasa, a veces también alguna vez pues es aquello que como que te sale sale de tus casillas y bueno, y sale. Y simplemente es, y ya está, o sea, pero lo interesante, o sea, y no es en plan de decir esto lo he hecho mal, o no hubiera tenido que reaccionar, o no hubiera tenido que sobre reaccionar o lo que sea. O sea, al fin y al cabo es como, vale, pues te dejas ser, ¿no? Siempre y cuando siempre puedes como tener respeto hacia las otras personas, esto está claro, siempre es una base y es una cosa que siempre digo. Pero luego después no fustigarte con lo que has hecho o lo que no has hecho, sino de alguna manera poder observarlo y decir, vale, ok, ha pasado esto o no ha pasado aquello, entonces voy a tomar conciencia acerca de esto y entonces, por lo que sea, pues lo voy a observar en el momento en que se empiece a dar y entonces ahí es cuando empiezas a tener esa apertura a poder como transitar de una manera como más reactiva, una manera como más tranquila, que puedes como observarlo y después puedes como de manera tranquila poder decidir cómo tú reaccionas. Es como que, bueno, pues entiendo que esto, pues por lo que sea, se ha generado a través de una herida interna mía o lo que sea y esto me ha hecho reaccionar de esa manera, pues entonces cuando tú empiezas como a observar ese diálogo interno, ese movimiento interno de la mente, entonces tú puedes como empezar a salir de ese patrón de reacción, ¿no? De reactivo y llegar a otro que es como más tranquilo, ¿no? Más como más
sí, más tranquilo, digamos. Entonces, claro, de hecho, una de las cosas que precisamente me gustó bastante, como el ejemplo que me dijeron una vez, era que cuando tú no estás, o sea, no lo observas, simplemente te dejas ir con lo que estás sintiendo y pensando y así, y es como que, wow, he hecho esto y pum, me enfado y pum, y ahí como que exploto, ¿no? Entonces es como que, digamos que, imagínate una bomba, o sí, una bomba y tienes ahí la mecha, ¿no? Que la enciendes, ¿no? Y entonces es como que cuando aún no estamos observando esto, aún no hemos trabajado esto, la mecha es corta. Es como que a la más mínima que por lo que sea te como digamos que te pinchan o lo que sea, a la más mínima tienes una mecha corta y es como ¡pum! Y de repente ¡pum! Pues explotas. En cambio, a la vez, o sea, cuando tú empiezas a observar más, cada vez más, ese movimiento interno, esa mecha se va haciendo cada vez más larga, más larga. Y entonces llegas a un punto que tienes suficiente tiempo como para observar ese movimiento interno que te está sucediendo dentro de ti, y entonces es cuando tú puedes realmente, de manera objetiva, ver lo que se te está moviendo y poder decir, vale, esto tiene coherencia, esto tiene sentido o esto no tiene sentido. Por ejemplo, vamos a ponerlo con un ejemplo más tangible. Imagínate que te estás relacionando con una persona, imagínate que es tu pareja y por lo que sea, pues con esa persona que de hecho imagínate que estás como en relación abierta o así, que te puedes ver con más de una persona. Entonces, por lo que sea, pues ve a esa persona, o sea, con la que te estás relacionando, se ve con otra y por lo que sea, pues te aparecen como allí unos celos o inseguridades o lo que sea. Entonces, ahí tienes la posibilidad también de poder observar qué es lo que te se mueve. Ver si realmente, pues, allí pues, hay una inseguridad detrás de todo esto, si hay algún miedo, qué es lo que hay ahí detrás, ¿no? Y luego después, de manera como objetiva y de manera tranquila, puedes observarlo y luego entonces puedes tomar cartas acerca del asunto este y decir, vale, entonces esto es algo que yo he elegido plenamente, consciente y sé que pues tengo que transitar por ese momento o por lo que sea, pues es como que, vale, pues entonces tomo conciencia de, vale, esto no lo quiero o lo que sea, ¿no? Es como que puedes pasar de esa parte que estaba comentando de explotar, de como que tienes un input o una entrada o lo que sea, de acerca de lo que ves a tu alrededor, y en vez de explotar, puedes tener como ese margen, ese tiempo de poder como autoobservarte y decir, vale, pues entonces me dejo ser, o sea, al fin y al cabo, o sea, es como que puedes reaccionar igualmente, pero desde una consciencia de por qué estás reaccionando así. De ahí es como cuando puedes empezar a abrir esas puertas de poder transitar ciertos traumas también que hayas tenido también en el pasado o ciertos también patrones que estás como repitiendo y de alguna manera puedes como empezar a poner enfoque en ello para poder como salir de allí y poder ir hacia otra dirección. Entonces, bueno, espero que de alguna manera te haya como aclarado, o sea, de alguna manera que te haya ayudado el tema este de que es lo que yo he observado que es el ego, lo que también he ido viendo en distintas personas también, en su manera también incluso de reaccionar, yo mismo también. Luego después también otras personas también que comparten acerca de esto y que comparten su perspectiva. Entonces, bueno, sobre todo mi propósito era, de alguna manera, pues poder transmitirlo de manera más fácil, o sea, de la manera más fácil posible y lo que yo entiendo. Entonces, bueno, simplemente esto. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Hemos llegado al final del episodio y quiero agradecerte el tiempo que le has dedicado. Deseo que haya resonado algo en ti y que te hayas abierto a escucharlo. Precisamente comparto este contenido para personas que les guste reflexionar. Exacto, personas como tú. Recuerda que solamente soy tu espejo y esto te ayudará a despertar distintas emociones que están dentro de ti. Mi intención es que te replantees situaciones que quizá nunca te habías imaginado o encontrado anteriormente. Espero que te haya sido de utilidad y si no, ningún problema, simplemente desecha la parte que no te sirva. Comparte el episodio con quien sientas que le puede ayudar
Y si te apetece escuchar más reflexiones y filosofadas, asegúrate de suscribirte, activa las notificaciones y la campanita para que recibes un aviso en cuanto suba un nuevo episodio. También puedes ver los recursos nuevos que voy poniendo disponibles en albertpi.com/podcast. Un abrazo profundo y nos vemos en el próximo episodio.